obras de saneamiento urbano y rural. Vamos a conocer un poquito de eso. Bien, dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy va a ser un poquito amplio porque he querido plasmar en esta presentación de todo un poco para que se tenga realmente esta base, estas herramientas para que ustedes puedan elaborar sus expedientes técnicos en esta línea, en esta especialidad que es el tema de saneamiento. Así es que voy a tratar un poquito de, como se dice, tratar de avanzar para que ustedes puedan tener todos los lineamientos. Igual en la presentación y también en toda la información que se han compartido en CAP, está toda la base ya un poquito más extensa para que ustedes lo puedan tener. En cuanto a los contenidos del día de hoy de este tema, vamos a ver un enfoque general, vamos a hablar también un poquito de los expedientes técnicos en general, luego vamos a hablar sobre la teoría de saneamiento, porque es lo que nos interesa, porque lo que vamos a hacer son expedientes técnicos en saneamiento. Vamos a ver cuál es esta base técnica de estos lineamientos del saneamiento. Luego vamos a entrar a ver la estructura de un expediente técnico de saneamiento y finalmente las normas que se deben de utilizar para poder realizar estos expedientes técnicos. Dentro del enfoque general, yo siempre parto por ello porque creo que es importante tener los pies bien puestos y saber de dónde nace y a dónde apunta el tema que ustedes vienen a capacitarse, que el día de hoy se relaciona a los expedientes técnicos en saneamiento urbano y rural. Entonces, ¿cuál es el enfoque general? ¿De dónde parte o cuál es la pertinencia de estos expedientes técnicos en este rubro, saneamiento urbano y rural? Miren, en líneas generales, todo lo que refiere a un expediente técnico tiene un marco, pues tiene digamos, un punto de partida. ¿Cuál es este? En el Perú se basa en este sistema que nosotros actualmente está vigente y tenemos, que es el INVIERTE-PE. Este sistema INVIERTE-PE tiene 4 fases y dentro de ellas se encuentra justamente los expedientes técnicos, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. En la fase tercera, que se llama ejecución, ahí se encuentra justamente la pertinencia de los expedientes técnicos en línea general de cualquier índole. Este ciclo, como ustedes pueden ver, ya que tiene 4 etapas, nosotros nos ubicamos en la tercera etapa, ejecución. En la etapa ejecución tenemos 2 subetapas. Tenemos la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución justamente de estos expedientes, que es la ejecución de la obra. Entonces, miren, justamente en esta fase, pues es la pertinencia. ¿Por qué? Porque en lo que refiere a inversión pública, no se puede concebir, ejecutar un proyecto sin que antes no tengamos un expediente técnico. Eso es un delito. No se puede hacer ejecución de obras si es que antes no has elaborado el diseño, si es que antes no tienes esa ruta a seguir, que es nuestros expedientes técnicos. Esa es su pertinencia. Lo dice, lo plasma justamente este sistema legal que nosotros tenemos, que es el INVIERTE-PE, y que ahí están sus lineamientos también, y que ustedes deben tenerlo claro, porque es, digamos, nuestra base, nosotros los ingenieros. Entonces, vamos a partir por ahí, que los expedientes técnicos tienen esa pertinencia, porque pertenecen a una de las fases que se llama ejecución de todo este sistema INVIERTE-PE. Hablando netamente de los expedientes técnicos en líneas generales, no me estoy refiriendo netamente a saneamiento, sino en líneas generales, los expedientes técnicos son un conjunto de documentos de carácter técnico, de carácter económico también, que nos van a permitir a nosotros los profesionales ejecutar la obra de una manera adecuada. ¿Qué comprende ese expedientes técnicos? Comprende una serie de partes. Una de ellas es la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuestos de obra. Tenemos también el valor referencial, el presupuesto o la fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, entre otras partes que por ahí a veces se tratan pues, de acoplar, por ejemplo, bueno, no netamente como metrados, sino las planillas sustentadas, algunos ingresan lo que son esquemas y unas cositas más que van colateralmente en función a esas partes que se ha indicado. Y si el estudio lo requiere, pues vamos a incluir también estudios básicos y estudios especializados, ¿no? Dentro de los estudios básicos están los estudios de suelos, estudio geológico, el estudio de impacto ambiental y otros complementarios, ¿ya? Entonces eso es un poquito el enfoque en cuanto a lo que son expedientes técnicos. Asimismo, el expediente técnico es importante que ustedes sepan que es elaborado por un consultor de obras. ¿Quién elabora los expedientes técnicos? Un consultor de obras, también llamado proyectista, de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular. También esos expedientes técnicos, entonces partimos porque son elaborados por profesionales que se denominan consultores o
proyectistas, que dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues se acoplarán a su especialidad que estos tengan y a lo que me exija cada proyecto. Asimismo, estos expedientes técnicos tienen, digamos, formas de poder ejecutarlos. La primera forma es que lo haga la misma entidad y eso se llama, pues, realización del expediente técnico por administración directa. Lo segundo es que el expediente técnico sea ejecutado un, por el ejecutor, ¿correcto? El que va a ejecutar también elabora el expediente técnico, esa es otra forma, y esto se llama modalidad de llave en mano o concurso oferta. Y lo otro es que lo haga un consultor externo a través de un contrato. O sea, hay tres formas de hacerlo. Bien lo hace la misma entidad, bien lo hace de manera externa a través de un contrato, o bien lo hace el que lo va a ejecutar, y eso se llama llave en mano o concurso oferta. Los expedientes técnicos, es importante que ustedes sepan que les decía anteriormente que dependiendo de la naturaleza que éste tenga, es realizado por varios profesionales en función digamos, a la pertinencia, a lo que vayamos nosotros a plasmar y querer ejecutar. De tal forma que los expedientes técnicos son ejecutados por los ingenieros civiles, también puede ser por los ingenieros sanitarios, arquitectos, ingeniero mecánico eléctrico, ¿correcto? Sin embargo, el que tiene toda la responsabilidad ante la entidad es el consultor de obras contratado proyectista. De tal forma también es importante indicarles que dentro de la ley de contrataciones nos indica que para la ejecución de una obra es necesario contar con un expediente técnico, lo que les decía, ¿no? El cual debe adjuntarse al expediente de contratación y ello debido a que normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación de la ejecución de la obra. No obstante, existen, nos dice, determinados supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución se contrata de manera conjunta, que eso se llama llave en mano. Entonces, lo cierto es que no podemos ejecutar ningún proyecto si es que antes no tenemos un diseño, como les decía, que lo conocemos como el expediente técnico. Eso es por un lado. Asimismo, es importante también conocer que la vigencia que tienen los estudios definitivos o expedientes técnicos de 3 años luego de la culminación. Esto está o se encuentra en la base legal, en su artículo 40 de la Directiva General del SNI, Resolución Directora 002-2009. Ahí se encuentra, vamos a decir así, la vigencia de un expediente técnico. Eso es por un lado, o sea, a grandes rasgos lo que quiere decir un expediente técnico. Hemos visto qué significa, quiénes lo elaboran, y también hemos visto cuál es básicamente pues su sustento en cuanto al periodo de validez de estos expedientes técnicos, ¿no? Luego hay un procedimiento que tienen que seguir los consultores, ¿no? Para que puedan elaborar expedientes. Eso sí es otro rubro, pero hay que cumplir ciertos requisitos. No cualquiera es consultor, no cualquiera elabora expedientes técnicos. Hay que seguir una serie de requisitos, sobre todo cuando queremos hacerlos para el Estado y que, bueno, es exigible y que luego eso ya es básicamente el lineamiento que tenemos que seguir según el OCE, ¿ya? En cuanto a lo que es la teoría de saneamiento, el saneamiento en sí implica reducir la contaminación para proteger la salud ambiental. Para sanear un determinado espacio hay que tratar las aguas residuales, recoger los residuos y minimizar las emisiones de gases contaminantes, entre otras cuestiones que deben considerarse. En cuanto a lo que refiere a saneamiento urbano, comprende una cadena de servicios. Las zonas urbanas densamente pobladas no tienen espacio para enterrar los excrementos que contienen patógenos dañinos o trasladar los estretes cuando están llenos. Y en lo que refiere al área rural, el saneamiento básico constituye un reto multidisciplinario y que también lo que se trata es crear condiciones que mejoren la calidad de vida. Entonces, en líneas generales, cuando nosotros hablamos de saneamiento, significa que son aquellos proyectos que nosotros vamos a realizar para mejorar calidades de vida, para mejorar las condiciones de vida de una determinada población. Dependiendo de dónde se encuentre el proyecto que vamos a desarrollar, pues lo llamaremos saneamiento urbano, ¿correcto? Y saneamiento rural, ¿no es cierto? Urbano cuando es más que todo en la parte pues de ciudades y rural cuando está más alejado, ¿correcto? Que ahí obviamente hay algunas cositas que tenemos que ver por la misma naturaleza que este tiene, ¿no? Por los espacios sobre todo. Pero cuando escuchamos saneamiento nos significa la serie de, digamos, proyectos que nosotros vamos a hacer con el objetivo justamente de poder mejorar calidades de vida, condiciones, ¿correcto?
Ya está. Luego, ¿cuál es este rubro? En el rubro en cuanto a saneamiento, es importante que ustedes sepan que este tono tiene toda una base. A ver, cada vez que nosotros hablamos de saneamiento, a ver, cada vez que nosotros hablamos de saneamiento, tenemos tres enfoques, ¿no? El primero, que es básicamente un sistema de agua potable, lo segundo, que es un sistema de alcantarillado, y lo tercero, que corresponde a lo que es el tema del tratamiento. ¿Ya? En cuanto al sistema de agua potable, yo lo he puesto en líneas generales para que usted un poquito conozca el tema de saneamiento. El sistema de agua potable, a su vez, tiene diferentes componentes: captación, líneas de conducción, almacenamiento, líneas de aducción, red de distribución. En cuanto al sistema de alcantarillado, este también tiene componentes: colector secundario, colector principal, caja de inspección, que se llaman buzones. Y en cuanto, si no hay un sistema de recolección en redes de tuberías, pues tendríamos que nosotros también hacer ese tratamiento a través de pozos sépticos o biodigestores o a través de letrinas. Eso básicamente más se va a trabajar en lo que es la zona rural, ¿no? Entonces, esto un poquito para que ustedes tengan el macro en lo que refiere a saneamiento, ¿ya? ¿Cuál es la base técnica de estos saneamientos? La base técnica se enfoca a través de las diferentes resoluciones que se da aquí en el Perú a través del Ministerio de Vivienda y Construcción. Son los que nos dan estos lineamientos técnicos que dan el sustento a todo el programa, a todos los trabajos que hay que hacer para poder mejorar las condiciones de salubridad de cada uno de los peruanos. El país tiene uno de esos objetivos nacionales de interés, que es mejorar calidades de vida de la población. Y mejorar calidades de vida significa darle pues a cada población o a cada vivienda, pues darle esas condiciones de salubridad. Y fundamentalmente significa con nuestros servicios básicos, es decir, tener agua potable y poder también rápidamente pues hacer que las aguas residuales puedan evacuarse y disponerse en un lugar adecuado. Eso básicamente significa el tema de saneamiento. Entonces, en ese camino es lo que nosotros más que todo, pues, vamos apuntando con estos proyectos de saneamiento, ¿no? Y que justamente el Perú también a través de este ministerio nos da los lineamientos a seguir, ¿ya? Ahí está una serie de directivas que se ha tomado como referente para que ustedes vean que eso tiene pues un sustento y sobre todo en función al lineamiento de los objetivos que el Perú pues también maneja. Y está más aún respaldado justamente en este decreto supremo donde se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento del año 2017 al 2021 y que ahí engloba justamente esta serie de normativas que se han venido dando para que se empuje más el carrito, como se dice, para que se pueda dar más fuerza a estos proyectos de saneamiento. Es por eso que en cualquier, digamos, en todas las entidades públicas, a donde vayamos, están desarrollándose proyectos de saneamiento, o sea, donde vayamos. ¿Por qué? Porque justamente estas articulaciones que tiene el Perú para poder mejorar estas condiciones, justamente son las entidades públicas que nosotros, las municipalidades, que tiene el Perú. Y pues tienen que también encaminar a que cada lugar, a que cada pueblito que tiene el Perú en distintos ámbitos, urbano, rural, pues desarrollen estos proyectos para que todos los peruanos tengan justamente estas condiciones de salubridad, agua y desagüe, ¿ya? Eso es un poquito el enfoque que deben de conocer ustedes, por eso que siempre vamos a tener que desarrollar, o donde vayamos, siempre hay proyectos de saneamiento que realizar y también que ejecutar. En cuanto a los expedientes técnicos de saneamiento, que es lo que, más que todo lo que vamos a tratar el día de hoy, ustedes deben de saber lo siguiente. Los expedientes técnicos tienen un enfoque básicamente en cuanto a soluciones, vamos a decir técnicas, por eso son expedientes técnicos. Vamos a una solución técnica de un problema que hemos encontrado. En cambio, las investigaciones van a una solución de ese problema también, pero desde un punto de vista científico. O sea, esa es la diferencia vital. El problema, o sea, para ambos, investigación y un expediente técnico, para ambos tienen un denominador común, que es que tú partas por un problema, que tú focalices una realidad problemática allí, o sea, y partas de ese, vamos a decir, de ese punto, pues, ¿no? Que es tu realidad problemática.
Tanto investigación como expediente tienen que tener un problema contextualizado en tu realidad. O sea, tenemos que tener fundamentalmente eso, ¿ya? Ahora, en cuanto a este problema que nosotros hemos encontrado, hay diferentes soluciones que le podemos dar. La primera solución es que se pueda dar a través de un expediente y solucionemos nada más la parte técnica. Y lo otro es que solucionemos desde un punto de vista, como le dije, científico. Ahorita nos encontramos en el punto de darle una solución básicamente pues técnica, ¿no? Por eso vamos a hacer un expediente técnico. Pero como les dije, tenemos que partir por ello, por tener el problema ahí contextualizado. Por ejemplo, tenemos que vamos a realizar un expediente técnico de saneamiento y para eso primero lo que hemos tenido que hacer es ubicar el problema, qué está sucediendo, a pesar que ya nosotros de por sí es algo intrínseco que sabemos que todos los pueblos del Perú tienen que tener agua y desagüe, ese es uno de los puntos de partida, ese es digamos el fondo, o sea, esa es su base, que todos los peruanos tenemos que tener agua y desagüe. ¿Para qué? Para mejorar nuestras condiciones de salubridad, nuestras condiciones de vida. Pero aparte de ello, tenemos que dar justamente esa contextualización en función a nuestra realidad, porque no todas las realidades de las regiones, no todas las realidades del país son iguales, por más que el problema general sea el mismo. En ese sentido, por ejemplo, tenemos en el centro poblado de Santa Cristóbal de Morco, el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, se tiene el sistema de agua potable y alcantarillado tiene 2 años de inicio de operaciones y se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, se tiene una PETAR con una tecnología de tanque séptico que ya culminó su periodo de operación y además no cuenta con las condiciones para operar, por lo que se solicita elaborar un expediente técnico de tratamiento de las aguas residuales de las localidades de Santa Cristóbal de Morco. La tasa de crecimiento no se viene siendo negativa desde hace varios años atrás, por lo que no existen ampliaciones de conexiones domiciliares. Ahí ya estamos contextualizando el problema. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar un expediente técnico, ¿correcto? Un expediente técnico de saneamiento. En ese sentido, vamos a ver qué componentes se tienen, ¿ya? Bien, vamos a entonces mostrar a continuación el contenido mínimo de un expediente técnico de saneamiento. ¿Qué debe de tener un expediente técnico de saneamiento? ¿Qué componentes debe de tener? El primero es un índice numerado, el segundo es la memoria descriptiva, lo tercero es una memoria de cálculo de todos los componentes y dentro de ellos se incluyen los parámetros de diseño, diseño y cálculo hidráulico, diseño y cálculo estructural, diseño y cálculo eléctrico y mecánico eléctrico, planilla de metrados con sustentos de gráficos y digamos, esquemas que querramos incluir, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, relación de insumos, cotización de materiales, fórmula polinómica, cronograma de obra, dentro de ellos el programa de ejecución de obras, calendario de adquisición de materiales, calendario de avance de obra valorizado. También tenemos las especificaciones técnicas, los planos, los estudios básicos, dentro de ellos tenemos los estudios de topografía, estudios de mecánica de suelos, estudios de fuentes de agua, análisis detallado de las medidas de riesgo de desastre. Y también tenemos los estudios especializados y finalmente los anexos. Todo eso son las partes de un expediente técnico de saneamiento. A continuación vamos a comenzar a ver cada una pues de las partes que tiene este expediente y qué deberíamos de tener cuidado en estas, ¿ya? La primera parte tenemos la memoria descriptiva. La memoria descriptiva tiene a su vez componentes. Los componentes de la memoria descriptiva son los antecedentes, luego tenemos los aspectos generales, luego tenemos las características, tenemos la descripción del sistema existente, capacidad operativa del operador, consideraciones de diseño del sistema propuesto, alcance de los estudios, descripción técnica del proyecto, financiamiento. Esos son los componentes de la memoria descriptiva. Asimismo, la memoria descriptiva es importante saber qué constituye la descripción del proyecto. Cada vez que nosotros escuchamos memoria descriptiva, significa que en esta parte vamos a nosotros encontrar la descripción de todo su proyecto, la cual va a señalar la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiéndose indicar las consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen
el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que enfoca una memoria descriptiva y las partes que ustedes deberían considerar en esta sección son las que ya les acabo de indicar. Dentro de lo que es aspectos generales se va a indicar el nombre del proyecto. Dentro de características generales vamos a indicar la ubicación geográfica, accesos a la zona del proyecto, el clima, suelo, topografía. Luego van a ver las demás partes como descripción del sistema existente, la capacidad operativa del operador, consideraciones de diseño del sistema propuesto. Y dentro del alcance de los estudios está la justificación que nosotros vamos a indicar también del proyecto, cuál es el objetivo, cuál es la metafísica, es decir, las partidas y las cantidades que tenemos de cada uno de estos componentes. Dentro de la descripción técnica del proyecto vamos a indicar también las normas aplicables, la selección del sistema, las características que tienen los componentes y finalmente en la parte de financiamiento, la meta financiera del proyecto, el presupuesto de obra, la modalidad de ejecución de obra, el sistema de contratación y el plazo de ejecución, ¿ya? Dentro de los estudios básicos y especializados, vamos a tener, dentro de los estudios básicos en líneas generales, tenemos la topografía, la mecánica de rocas, la mecánica de suelos y otros. Dentro de los estudios específicos tenemos las canteras, la estabilidad de taludes, partículas en suspensión del agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad de agua, estudios sanitarios y otros, ¿no? Y dependiendo del proyecto pues, que nosotros incorporemos, pues estos irán poniéndose algunos, ¿no? Y otros de repente ya no. Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. Y no se deben aceptar tampoco estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo, ¿ya? Para un punto específico de lo que es saneamiento, vamos a incluir los siguientes estudios básicos. Vamos a incluir el estudio de topografía, el estudio de mecánica de suelos, vamos a incluir los estudios de fuentes de agua, hidrológico, hidrogeológico, en el caso de corresponder y análisis físico, químico, microbiológico. También vamos a incluir dentro de los estudios básicos los análisis detallados de medidas de reducción de riesgo de desastres, análisis de vulnerabilidad para todos los componentes que hemos proyectado. Dentro de los estudios especializados vamos a incluir los parámetros de diseño, asimismo diagnóstico de los servicios existentes, agua potable, alcantarillado, estudio poblacional, diseño sanitario hidráulico, diseño estructural y electromecánico. Ya son dentro de todo lo que corresponde a lo que son estudios. En el estudio topográfico debemos incluir los BMs oficiales, auxiliares, empleados. Debemos contar con un informe topográfico con el siguiente contenido: antecedentes y objetivos, metodología de levantamiento topográfico, trabajos de campo realizados, recopilación y evaluación de puntos existentes, reconocimientos de terreno, monumentación de puntos de control, también los trabajos de gabinete, comunicaciones, paneles fotográficos, coordenadas topográficas también y plano topográfico, curvas de nivel por cada metro. Asimismo, vamos a incluir la relación de BMs, IGN y BMs auxiliares. Para ello vamos a juntar fichas de descripción de BMs, certificados de calibración de equipos topográficos y también en estos estudios topográficos se deben adjuntar las copias de libretas de campo del topógrafo o puntos de control, ¿ya? Bien, dentro de lo que es la mecánica de suelos, el informe también debe contener conclusiones y recomendaciones. Vamos a anexar también para dar respaldo a todo este estudio los registros de exploración, estudios granulométricos, análisis químico de suelos, perfiles estratigráficos, planos de ubicación de calicatas, panel fotográfico, test de percolación de corresponder, etc. Y todos estos ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de suelos acreditados por el INACAL. El estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizan las diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario que este estudio considere como resultado los siguientes parámetros, ¿no? Debe de incorporarse el número de calicatas por componentes, el tipo de terreno, la agresividad del terreno contra el concreto, contra el acero, capacidad aportante,
profundidad de la napa freática en el caso se hagan plantas de tratamiento de aguas residuales. Algunos aspectos que es importante también indicarles dentro de los estudios de mecánica de suelos es que el número de calicatas será con los siguientes criterios, ¿no? La línea de conducción será una calicata cada 400 metros, la red de distribución primaria, una calicata cada 200 metros, la red de distribución secundaria, una calicata cada 50 lotes, los reservorios como bombeo y petap, una calicata cada 200 metros cuadrados y las plantas de tratamiento de desagüe, 3 calicatas cada 1 hectárea. Los estudios de fuentes. Como parte de este ítem debe presentar estudio de fuentes de agua, análisis de agua físico-química, bacteriológico y de metales, y esto en relación al Reglamento Nacional de Edificaciones Norma OS 024-3.5, comprobantes de pago también. Y en lo que respecta al estudio de fuentes de agua, se debe presentar en función a la fuente de agua también estudios hidrológicos que deben tener la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial y estudios hidrogeológicos también para lo que son aguas subterráneas, pozos. El objetivo pues es determinar la disponibilidad de este recurso subterráneo. Todo ello debe de estar pues respaldado por el INACAL para... El objetivo fundamentalmente aquí es comprobar que esta agua que nosotros vamos a extraer para la distribución a cada uno de los puntos en la población debe de tener pues cantidad y calidad, ¿no? Debe ser de calidad y también tener una cantidad suficiente que nos permita pues abastecer la demanda de la población. Y este estudio es fundamental porque nosotros estamos haciendo proyectos para mejorar condiciones de vida. Y significa también que el agua que nosotros vamos a dotar a la población tiene que estar, pues, como se dice, con las garantías, sobre todo de la calidad, del tipo de agua que se está dando, pues es de calidad, con todos los parámetros que nos exige nuestra reglamentación, ¿ya? En cuanto a los estudios de vulnerabilidad y riesgos, es importante saber también que se considera peligros identificados en el área del proyecto de inversión pública. También debemos incluir las medidas de reducción de riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de desastres, y el estudio pues de vulnerabilidad y riesgo deberá permitir a la unidad ejecutora la identificación de zonas de riesgo, ya sea por inundaciones, deslizamientos, sobre todo en la zona rural, ¿no? Que es donde también nosotros desarrollamos proyectos de saneamiento. Y dentro de estos estudios se debe considerar la identificación pues, de las zonas de riesgos, las matrices de riesgos, las medidas preventivas, medidas de contingencia. Y si es en zona identificada como vulnerable, también deberíamos ir a justamente estas instituciones que lo respalden, que es el INDECI, ¿no? Para poder, o Defensa Civil, para poder identificarlo mejor. Dentro de los estudios de caracterización de agua residual, que también es uno de los estudios que nosotros hacemos en lo que refiere a estos proyectos, para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales que cuenten con sistemas de alcantarillado en funcionamiento, se deberá también realizar el estudio de caracterización de estas aguas residuales para la zona existente en servicio, con el fin de conocer la concentración per cápita de DB o 5 coliformes o sólidos fecales totales. Para ello es necesario realizar campañas de monitoreo al sistema de alcantarillado para que se pueda determinar también concentraciones, población aportante, caudales, y los análisis de las muestras de aguas residuales no necesariamente deben ser llevadas a un laboratorio que lo acredite el INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad. En cuanto a los estudios que se hacen también de la parte hidrológica del cuerpo receptor, de quién va a recibir estas aguas residuales, nos indica que para el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se realizarán vertimientos de aguas hacia este cuerpo, debe verificarse sobre todo los estándares de calidad de agua, los ECA, ¿no? Y esto según el Decreto Supremo número 004-2017 del MINAM, y también vamos a verificar los límites máximos permisibles según este Decreto Supremo número 003-2010 del MINAM, por lo que se deberá conocer las características del cuerpo receptor, como los DBO, coliformes totales, fecales, etc. Para ello también es necesario que se realicen campañas de monitoreo al cuerpo receptor para poder determinar la concentración y los caudales que éste tenga. Hay que tomar en cuenta también que cuando nosotros hablamos de estudios básicos especializados en este alcance de las obras de saneamiento, vamos a tener mucho en consideración los estándares de calidad de agua, los ECAS,
los límites máximos permisibles para efluentes de PETAR, también los permisos y autorizaciones para proyectos de saneamiento, ¿ya? También vamos a tomar en cuenta los permisos en cuanto a lo que es la autoridad administrativa del agua, para poder tener la acreditación de disponibilidad hídrica, la autorización del uso de agua, la autorización también de vertimiento de agua residual, y también hay que tomar en cuenta los certificados de inexistencia de rectos arqueológicos que se va a hacer a través, o en sus siglas es el CIRA, ¿no? Eso es en cuanto a lo que son los estudios. Como se puede dar cuenta, lo que se quiere aquí es ir justamente al cumplimiento de este objetivo, ¿no? Que es de poder dotar a la población de agua en calidad. Y en el caso se genere todas estas aguas residuales, pues que de toda una población tenemos que también garantizar dónde se va a llevar todas estas aguas residuales, ¿no? Y qué tratamiento finalmente le vamos a dar para no contaminar. Eso es lo que también se evalúa bastante y tienen que seguir lineamientos, pues, del Estado en cuanto a los parámetros que también ya se les ha mencionado. En cuanto a los planos, que es otra parte de los expedientes técnicos, es importante saber que estos son representaciones gráficas mediante dibujos de la obra que vamos a ejecutar. Aquí se va a indicar todas las dimensiones, la distribución y los componentes que integran este proyecto, en el caso de saneamiento. Asimismo, van a constituir los documentos que reflejan de manera exacta cada componente, cada parte física de tu obra, y deben pueden ser de 2 o 3 dimensiones. En el caso de saneamiento, es importante que ustedes sepan que cuando ustedes ven un plano de saneamiento, agua, desagüe, estos se basan en un diseño hidráulico. O sea, para que ustedes finalmente vean estos gráficos, estos dibujos que nosotros vemos en los planos, esto hay un trabajo detrás. ¿Cuál es ese trabajo detrás que se hace para que luego nosotros plasmemos, dibujemos y coloquemos las cotas y todo el recorrido? ¿Cuál ha tenido que hacerse antes? ¿Qué trabajo previo ha tenido que hacerse antes? El diseño hidráulico de todo este sistema de agua, de desagüe. Este diseño hidráulico se hace en relación a los lineamientos que me da el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma OS. Aquí he indicado cuáles son esos lineamientos de este Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a las normas de obra de saneamiento. Tenemos la OS 010, la OS 020, la OS 030, la OS 050 y la OS 010, ¿no? Que es importante que ustedes tomen en consideración porque es uno de los parámetros que a ustedes les va a permitir justamente que hagan un buen diseño hidráulico para que puedan plasmar estos planos, ¿ya? En cuanto a estos diseños hidráulicos también, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del componente agua potable, va a tener, como les decía, componentes. El componente captación, vamos a tener que indicar su tipo y su caudal. El componente línea de conducción, vamos a indicar, pues, o vamos a hacer en su diseño lo que refiere, pues, al diámetro, velocidad, presión. En cuanto al reservorio, vamos a indicar, pues, el volumen. En cuanto a la línea de aducción, el diámetro, velocidad, presión. En cuanto a la red de distribución, velocidad, presión, diámetro. En cuanto al buzón, la profundidad, el diámetro. En cuanto al colector, la profundidad. Del otro componente, que es el sistema de desagüe, vamos a plasmar del sistema de alcantarillado colector principal, profundidad, diámetro, velocidad y pendiente. Del sistema secundario, diámetro, velocidad y pendiente, y del biodigestor, en el caso se haga por el tema de la zona rural y que ya en el problema se ha detectado eso y lo vamos a querer incluir, se hará pues el tema de la profundidad y también la pendiente. La relación de planos que nosotros debemos de adjuntar en estos expedientes de saneamiento básico urbano rural son los siguientes. Tenemos el índice de planos por la cantidad de planos que se adjuntan, los planos de ubicación, planos del ámbito de influencia del proyecto, plano topográfico y plano de trazado y lotización, planos de ubicación de canteras y botaderos, sistemas de abastecimiento de agua potable. Dentro de este sistema de abastecimiento de agua potable tenemos los planos claves del sistema de agua potable, plano general del sistema existente, plano general del sistema proyectado, planos de componentes primarios,
planos de redes de distribución de agua potable, planos de modelamiento hidráulico, que son los esquemas, planos de detalle de empalmes, planos de detalle de accesorios, también tenemos los planos de conexiones domiciliares de agua potable y otros. Dentro de lo que es la planta de tratamiento de agua potable PETAP, también hay que incluir los planos de ubicación de la PETAP, plano de distribución de la PETAP, plano de perfil hidráulico de la PETAP, la arquitectura de la PETAP, donde vamos a indicar los planos de distribución, elevación y corte de la infraestructura de tratamiento, estructuras de la PETAP, que son los planos de planta, elevación y detalle de las estructuras también de los ambientes para tratamiento. Y los planos también, en el caso aplique por los sistemas que nosotros apliquemos adicionalmente de instalaciones eléctricas y electromecánicas. En cuanto al sistema de alcantarillado sanitario, sistema de saneamiento, también tenemos los planos clave, los planos generales del sistema existente, del sistema también proyectado, plano de redes colectoras y emisor o interceptor, plano del diagrama de flujo, plano de los perfiles longitudinales y de sección de las redes colectoras, emisor o interceptor, planos de conexiones domiciliarias del alcantarillado, planos de detalle de los tipos de buzones, planos de ubicación también de las VS, planos de detalle de las VS, tratamiento y disposición final, entre otros. Dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, en este caso incluyemos también eso, sobre todo en las zonas rurales, vamos a indicar el plano de ubicación de la PETAR, plano de distribución de la PETAR, plano de perfil hidráulico de la PETAR y perfil hidráulico de lodos de ser el caso, arquitectura de PETAR, plano de distribución, elevación y corte de la infraestructura de tratamiento, estructuras de PETAR, plano de planta, elevación y detalle de las estructuras de los ambientes para tratamiento, planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas, otros, y planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ámbitos de la EPS, ¿no? De las empresas prestadoras de servicios, zona urbana sobre todo, ¿no? Entonces todo eso vamos a incluir, por eso es una serie de planos y hay que hacer el índice de planos también dada la cantidad, la amplitud de planos que nosotros tenemos que adjuntar. En lo que refiere a las especificaciones técnicas, vamos a indicar que estas constituyen el conjunto de reglas, de documentos que están vinculados a la descripción de los trabajos. También allí se va a indicar el método de construcción, la calidad de los materiales según el trabajo que vayamos a ejecutar, el sistema de control de calidad, el método de medición y las condiciones de pago requeridas en la ejecución de obra. Eso vamos a indicar en las especificaciones técnicas, ¿ya? Y las especificaciones son importantes porque nos van a dar los lineamientos también al momento de realizar los análisis de costos unitarios y en consecuencia la parte presupuestaria. Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra deben contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales que hay que considerar, procedimientos constructivos y las formas de medida y pago, como también ya se indicó. En cuanto a los metrados, ¿qué vamos a tener que considerar en el expediente técnico? Para empezar, vamos a indicar que los metrados son procesos de medición de longitudes, de áreas, de volúmenes de las estructuras que forman parte de un proyecto. Es decir, que los metrados es la cuantificación por partidas de las cantidades de obra a ejecutar en función de las normas técnicas de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Esos son los metrados, ¿ya? Es el proceso, como dice ahí, de nosotros poder hallar la cantidad de cada componente en función a tu proyecto, ¿no? Para ello se ha hecho un proceso de medición de longitudes, de áreas, de volumen. ¿Cuál va a ser nuestra base de nuestros metrados? O sea, de decirme, esto debo de hacer, esta es la unidad correcta. ¿Cuál es esa base? Nuestra norma técnica, metrados para, la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Eso es nuestra base técnica. Con ese reglamento debemos de nosotros hacer los metrados. Para ello también es importante saber que las partidas, que son aquellos componentes que van a estar sujetos a un metrado posteriormente, significa cada componente, cada rubro, cada actividad que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto, y además estas partidas deben de tener características, como por ejemplo un nombre adecuado, cuál es su unidad de medida, el metrado, o sea, el componente de esta partida y la norma de medición de la partida.
Cuando nosotros hablamos de obras de saneamiento, ¿en qué parte ustedes se van a guiar de su norma técnica para que puedan saber cómo van a metrar del ítem HU.3 infraestructuras sanitarias? De ahí ustedes se van a guiar para que puedan seguir los lineamientos, más que todo en función a la unidad de medida que tienen que considerar, ¿no? Las partidas también tienen jerarquía. Cuando ustedes van a empezar su proceso de metrado de los proyectos de saneamiento, lo van a hacer en función a una jerarquización. No se hace, digamos, solamente de la partida de cuarto orden, sino que esta partida de cuarto orden, que es la partida que realmente es la que metramos, porque es la que tiene únicamente unidad de medida, no se pone solamente esa, a pesar que es la única que yo metro. Lo demás solamente está como que de relleno, ¿no? Porque es parte de la jerarquía, de la categorización que yo tengo que hacer de estas partidas, ¿ya? Entonces, las partidas tenemos que nosotros metrarlas en función también a su jerarquía. Por ejemplo, si vamos a metrar la partida de excavación de zanjas, es la única que tiene unidad de medida, que es la que me indica el reglamento. Esta partida, que es el cuarto orden o llamada también partida específica, tiene a su vez partidas que están antes de ella, que son las que le dan justamente esta jerarquización. Por ejemplo, la primera partida sería la partida HU.3, infraestructura sanitaria. Esa sería partida de primer orden. Luego tenemos HU 3.4, que es la partida de movimientos de tierras, que esa sería la de segundo orden. Luego tenemos la partida HU 3.4.1, que son excavaciones, y esa sería la partida de tercer orden. Luego tenemos la partida HU 3.4.1.1, que son las partidas de excavación de zanjas, que esas son de cuarto orden o partidas específicas. Entonces, por más que nosotros ya tengamos en cuenta que la que metramos es en la partida de cuarto orden, es importante cumplir con esos lineamientos. Algunos criterios de metrados que debemos también de considerar al momento de empezar este proceso tan importante, porque yo considero que los metrados es la esencia de su expediente, es uno de los lineamientos vitales, puntales, que debemos de tener mucho cuidado. Lo primero es hacer una revisión exhaustiva de sus planos, si están conformes, si están con todas tus cotas, si están con todas tus longitudes, lo que tú requieras, y si estas son concordantes o no. Primero, revisión exhaustiva de tu plano. Segundo, hay que revisar también las especificaciones técnicas, ¿ya? Tercero, vamos a verificar si esas partidas que están ahí están en función a nuestra norma técnica y si están también con esa jerarquización adecuada y si sus unidades de medida son las que corresponden, ¿ya? Cuarto, vamos a usar planillas para poder hacerlo más rápido y sobre todo tener un, vamos a decir, un patrón o una forma, pues, vamos a decir, ordenada, ¿no? De presentar estos metrados. Entonces vamos a usar planillas en Excel para poder presentar nuestros metrados de este rubro de saneamiento. Vamos a decir así, los lineamientos que vamos a estipular o los metrados que vamos a estipular por cada componente son los siguientes. Vamos a tener que metrar en primer lugar, según los lineamientos que ya les hablaba anteriormente, las partidas obras provisionales, luego las partidas trabajos preliminares y complementarios, tercero la partida de seguridad y vida, luego la partida movimiento de tierras, la tubería de accesorios, la tubería, válvulas, grifos y medidores. Y luego hay unas partidas cámaras para válvulas y similares y las cámaras de inspección. Entonces, todo esto son las partidas, vamos a decir, madres que tenemos del rubro saneamiento y luego ya se irán incluyendo las demás partidas de segundo, de tercer y de cuarto orden para poder finalmente pues hacerlo estos valores, estos metrados, ¿ya? En cuanto a los análisis de costos unitarios, los famosos ACU o ACU, se definen como el costo por unidad de medida de la partida. Asimismo, de manera preliminar es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una obra la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas especificaciones técnicas. Los análisis de costo unitario, al igual que los metrados, es un segundo componente de su presupuesto y como tal también debe de tenerse mucho cuidado en su elaboración. Pero para entenderlo, como se dice ahí, es necesario que ustedes conozcan que estos APUs se denominan o se van a tener que poquito entender como aquel costo, ¿ya? De la partida, pero en relación a una unidad de medida.
Esta es la definición de los APUs, el costo de las partidas, pero en relación a su unidad de medida. De igual forma, nos recomienda que al momento que ustedes están elaborando, analizando sus APUs, estos deben de tener concordancia con sus especificaciones técnicas y, bueno, ser compatibles. Yo siempre digo, cuando nosotros hacemos los análisis de costos unitarios, que estos son una receta, así como cuando ustedes van a preparar un ceviche y necesitan tener sus ingredientes y las proporciones de los ingredientes y también cómo lo van a preparar. Y con eso, muchos que no saben de repente una comida, si siguen la receta adecuadamente, pueden ejecutar o pueden tener esa comida que está ahí pues plasmada, ¿no? Igual esto es un APO. Si ustedes no indican claramente los recursos que necesitamos para poder desarrollar, ejecutar la partida, pues no lo voy a poder hacer. Voy a fracasar al momento de ejecutar mis partidas. Por eso es que es necesario que ustedes se den cuenta que eso es una receta, sus APUs son recetas. Por lo tanto, yo dentro de lo que es, por ejemplo, mi mano de obra, mis materiales y mis equipos, debo de tener todos los ingredientes y en la cantidad adecuada para no tener también problemas, ¿no? Eso básicamente hay que entender. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería un costo unitario? Que 1 metro cúbico de zanja, de excavación de zanja, cuesta 28.87. ¿Por qué? Porque la unidad de medida en este caso está en metros cúbicos, ¿correcto? Excavación de zanja manual en terreno hasta 0.8 metros de profundidad, unidad de medida metro cúbico. Entonces, como la unidad de medida es metro cúbico, entonces el costo unitario, que en este caso es 28.87, se entiende como el costo de la unidad de medida, es decir, de excavación de zanja. Lo otro, tenemos 1 metro cuadrado de nivelación y refine de fondo de zanja en red matriz, 2.52. Significa que 1 metro cuadrado, ¿no? Tiene ese valor de 2.52. Finalmente, también decimos que 1 kilo de acero, por ejemplo, es igual a 5 soles. ¿Qué quiere decir? Que el kilo de acero ya habilitado y colocado, pues es 5 soles, ¿no? Entonces eso básicamente son los entendimientos en cuanto a los APUs. Los APUs o los análisis de costo unitario, como lo indico allí, tienen que estar estructurados en función a una unidad de medida. No se olvide, los análisis de costos unitarios se elaboran en función a una unidad de medida. Ese dato, unidad de medida, es la que te da la orden para que tú puedas analizar cada componente que tiene tu análisis de costo unitario, como es la mano de obra, como es los materiales y como es la maquinaria y equipos. Un análisis de costos unitario tiene esos 3 componentes: mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Entonces, esos 3 componentes, finalmente también pues hay que tener en cuenta que se hacen o se estructura en función a esta unidad de medida de la partida que nosotros estamos analizando. Para ello hay algunas recomendaciones que también hay que tenerlos en consideración. Por ejemplo, dado que esto es una receta, estos análisis de costos unitarios, lo decía al inicio, deben estar totalmente compatibles con sus especificaciones técnicas. No debemos de omitir ni sobreconsiderar recursos. Si hay algún recurso que yo necesito, pues no voy a escatimar, ¿no? Tengo que considerar, porque tal vez lo que me va a dar mayor productividad es lo que me va a permitir ejecutar la partida, ¿no? Entonces, si hay algo que considerar, pues lo considero. Todo con el fin de que la partida se pueda ejecutar dentro de las mejores, pues, condiciones. Los análisis de costos unitarios también deben de ser formulados con los últimos días del mes. Aquí ya lo he colocado un poquito para que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Un poquito para no pasándome mucho el tiempo, para que ustedes también lo tengan claro. Es en cuanto a este primer componente de su análisis de costo unitario, tiene una estructura que es la que están observando, y lo que quiero más que todo ahí mostrar es qué pasos van a seguir ustedes para que elaboren bien sus análisis de costo unitario en relación a cada componente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la descripción, ahí ustedes deben de contemplar a las categorías que participan en la ejecución de su partida. En el Perú tenemos solamente 3 categorías: operario, oficial y peón. Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? De la cuadrilla. La cuadrilla de la partida es la que ya te va a decir qué es lo que necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo elaboro un análisis de costo unitario, yo tengo que tener datos.
Cuando ustedes elaboran un análisis de costos unitarios de una partida, en este caso de saneamiento, ustedes tienen que tener los datos de esa partida. ¿Qué es lo que deben de tener? Deben de tener su cuadrilla y deben de tener su rendimiento. Esos dos datos y su unidad de medida, ¿no? Esos tres datos son fundamentales para que ustedes elaboren su costo unitario. Si ustedes no tienen ni la partida, perdón, no tienen la cuadrilla, tampoco tienen el rendimiento y ni mucho menos tienen bien claro la unidad de medida, no van a poder estructurar su costo unitario. Entonces, en cuanto al primer componente, que es la mano de obra, ustedes tienen, como ya tienen definido la cuadrilla, se supone, porque son dos datos claves para lo que es el análisis costo unitario, entonces la cuadrilla te dice quiénes están participando, te dice operario, te dice operario, oficial, peón. Entonces, esas categorías son las que yo lo plasmo aquí en descripción. Dentro de lo que es unidad de medida es de la partida, que en este caso está dentro de lo que es la mano de obra o los recursos, vamos a decir así, qué recursos están participando dentro de la mano de obra, operario, oficial y peón, o solo oficial y peón. Entonces, ¿cuál es esa unidad de ese recurso? Siempre en lo que hablamos de mano de obra es hora-hombre, ¿correcto? Entonces, cuadrilla, la cuadrilla es el número de trabajadores, que ya me lo estipularon al inicio, me dijeron 2 operarios, entonces va a ir 2, 4 oficiales, entonces va 4, 10 peones, entonces ahí va 10, ¿correcto? En lo que es la cantidad, es una formulita, es lo único que calculo. Ese aporte unitario se llama, de la mano de obra se va a calcular con esta formulita. Número de obreros por el tiempo, que es 8 sobre el rendimiento. Con esa partida, por eso yo le decía, necesitan la cuadrilla, necesitan el rendimiento para que puedan hallar su costo unitario. Entonces, con esa formulita hayan su aporte unitario. El costo de los recursos, en este caso de la mano de obra, lo van a hallar de esta tablita. Esta tablita es una tabla que nos brinda Construcción Civil con Capeco, que lo oficializa, del costo de la mano de obra en el Perú, ¿correcto? Que tiene una vigencia de 1 año. Esta tablita ha tenido una vigencia del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020, pero hasta la fecha, ya 27 de julio, no tenemos precios actualizados aún. Por lo tanto, sigue rigiendo lo que estaba hasta junio, ¿no? Hasta mayo vigente. Sigue rigiendo esos precios. Entonces, de ahí ustedes van a sacar sus precios para que lo coloquen en las horas hombre, ¿no? Aquí me dice operario, la hora hombre cuesta 23.80, oficial, la hora hombre cuesta 18.84 y peón, la hora hombre cuesta 17.01. Esos precios por hora son los que nosotros colocamos aquí en lo que dice precio unitario. Precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario del recurso, ¿no? Y precio total es la sumatoria de cada recurso, ¿no? Y hallamos el total. El porcentaje se va a hallar de la siguiente forma, ¿no? El porcentaje de la mano de obra, que es de todo el monto mano de obra, se va a hallar igual al precio total de la mano de obra entre el costo unitario de mi partida por 100, ¿ya? Bueno, esto es un poquito, lo voy a pasar. En cuanto a lo que son materiales, ese componente, que es otro de los componentes de mi APU, se va a tener que también plasmar los recursos, ¿no? ¿Cómo plasmo el recurso dentro de lo que son materiales? Obviamente, en función a mi receta. Ustedes tienen unas especificaciones técnicas, ustedes tienen ya como buenos cocineros, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué ingredientes van a necesitar para que ejecuten esa partida. Entonces, en función a su experiencia, en función a las especificaciones técnicas, ustedes plasmarán los recursos. Hay algunas partidas como concreto, por ejemplo, que ya les va a dar exacto qué cantidad necesitan, ¿no? Por ejemplo, para un concreto 2 días, ya le decía cuántas bolsas por metro cúbico de cemento, cuánto agregado, ¿no? Cuánta agua, y eso ustedes lo plasman aquí. Pero si son otras partidas, lo que entendemos es lo que le decía al inicio, que mis APUs son recetas, y lo que yo quiero aquí es plasmar justamente todos los ingredientes, que no me falte ningún ingrediente, de tal forma que yo pueda ejecutar la partida. Cuando ustedes dicen voy a hacer encofrado la partida y no me plasman la madera, entonces ¿cómo voy a ejecutar el encofrado? Voy a tener que paralizar o voy a tener que hacer mis papeles, ¿no es cierto? Y si aún no me di cuenta en esta fase de revisión de mi expediente y recién me di cuenta cuando estoy ejecutando, imagínense, voy a tener que parar los trabajos. Entonces lo que se trata es de no hacer daño al ejecutor, ¿no? De tener en cuenta todo lo que ustedes necesitan para que finalmente se pueda ejecutar con éxito la partida.
no pidiendo en demasía, ni tampoco pidiendo pues cantidades que no me van a permitir ejecutar adecuadamente esa partida. Luego la unidad es la unidad comercial del recurso, cuadrilla o materiales no tienen cuadrilla, y en cantidad es el aporte unitario de material, que muchos de los aportes unitarios del material van por su propia experiencia, otros van porque se tenga algunas tablas de cuantificación de materiales o ya se tenga estudios de diseño de mezclas también donde ya tengo el aporte pues ya como se dice sustentado en los laboratorios y es lo que yo voy a plasmar. En PU es el costo del material, que para eso es importante que ustedes sepan que lo que se recomienda es que nosotros sustentemos estos precios que ustedes van a colocar aquí con 3 cotizaciones como mínimo, donde se supone que el precio más bajo es lo que yo voy a incluir allí. Además, es importante saber también que yo les recomiendo que en este precio unitario que ustedes colocan de los recursos, ya ingresen ahí el precio por el transporte que van a tener que considerar. O sea, que sean precios de los materiales puestos en obra. Eso tienen que tener en cuenta ustedes, precio de los materiales puestos en obra, para que ya sepan ustedes el precio que van a tener y no tener por ahí cosas sueltas que tener luego que calcular, ¿no? Pero lo importante es que esos precios se tengan que tener 3 cotizaciones como mínimo, el respaldo. Asimismo, en esta columna PU es importante que ustedes también conozcan que los precios de los materiales que ustedes ingresan va a cambiar en función a la forma de ejecución. Si ustedes están haciendo expedientes por administración directa, en esta columna PU de los materiales, ustedes van a incluir precio de los materiales, pero con IGB. Si ustedes están haciendo expedientes técnicos por administración, por contrata, perdón, ¿no? Que son la otra forma, entonces ustedes ahí van a ingresar el precio del material, pero descontando el IGB, porque al final en el pie aplico IGB. ¿Ya? Entonces aquí es el momento en este rubro materiales de que se incluya el precio de materiales con IGB o sin IGB. Eso depende de la forma de ejecución de sus obras, ¿ya? Y que sean pues cotizados. Eso no se olviden, 3 cotizaciones como mínimo. PP es la multiplicación de cantidad por precio unitario, ¿ya? Y luego PT es la suma de todas las filas de los recursos y porcentajes es igual al precio total del material, de todo el monto material sobre el costo unitario de la partida por 100. Bueno, esto es un poquito para que tengan el respaldo también de la información, ¿no? Cómo se entiende. Entonces aquí también, para que no se me vaya la idea, cuando nosotros plasmamos las cantidades de estos materiales, no se olviden que todo va a estar en función a la unidad de medida. O sea, la cantidad que yo plasmo allí, ¿ya? La cantidad que yo plasmo de los recursos del rubro materiales, todo va a estar en función a que yo pueda ejecutar la unidad de medida de la partida. No se olviden. En cuanto a maquinaria y equipos, que es el último componente de mis análisis de costos unitarios, también tiene ahí consideraciones, ¿no? En cuanto a la descripción, yo voy a considerar también a maquinarias y equipos que me van a ayudar a ejecutar la partida. Todo es para ejecutar la partida, pero en función a la unidad de medida. Entonces igual voy a plasmar las máquinas, equipos que yo necesito para poder ejecutar la unidad de esas recursos maquinarias, son hora equipo u hora máquina. La cuadrilla significa la cantidad de máquinas o equipo que estoy necesitando para ejecutar la partida, que por lo general es 1, y la cantidad se va a tener que calcular, es lo único que se calcula. En función también a esta formulita que es igual de la mano de obra, número de máquinas o equipos por 8 entre el rendimiento de la partida. PU es el precio o el costo de la hora equipo u hora máquina. Para ello es importante que ustedes sepan que el costo de una máquina o el costo de un equipo se halla en función a 2 tipos de costos, a un costo de posesión y a un costo de operación. El costo de posesión son costos fijos que se van a tener que hacer en función a la compra de la maquinaria, en función a la adquisición de la maquinaria, y son únicos, por eso son costos pues fijos, ¿no? Y que están en relación a la compra de la maquinaria. Mientras que los costos de operación son costos relacionados a que la máquina trabaje, y esos sí son variables. Pueden ser pocos como pueden ser altísimos, depende del manejo, de la conservación también de la máquina. Dentro de estos costos, por ejemplo, tenemos a los combustibles, lubricantes, grasas, filtros, neumáticos,
piezas, mantenimientos y el operador especializado, ¿ya? Finalmente, el costo de una máquina tiene que ver con los costos de posesión y operación. Ahora, volvemos. En función a la forma de ejecución de sus proyectos, ustedes van a tener costos de la maquinaria solamente con costo de operación o con ambos. Por ejemplo, si su obra es por administración directa, ustedes solamente van a tener que plasmar los costos de operación. Si sus obras son por contrata, usted va a tener que plasmar dentro del precio costo de operación más costo de posesión. No se olviden también que dependiendo de la forma también de ejecución, tendrán que incluir con IGB o descontar el IGB. Por ejemplo, acá hay un cuadrito del grupo S10, la revista, donde hay algunos costos de la maquinaria y equipos, considerando la columna costo-posesión y la columna costos-operación y la tarifa total, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es obra por administración directa, solamente yo voy a coger esta columna costos de operación, ¿no es cierto? Y ver si aplico, ahí sería, si es por administración directa, entonces solamente va a costo de operación, y este costo incluye el IGB, ¿no es cierto? Si es costos de una obra por contrata, entonces serán costos de posesión más costos de operación y tendré que descontar el IGB porque al final voy a aplicar IGB, ¿ya? Eso es en cuanto a los costos de la maquinaria. En cuanto a la columna PP, la multiplicación de lo que es cantidad por precio unitario, el precio total es la sumatoria de todos los recursos. El porcentaje es el total de el costo de la maquinaria sobre el costo unitario de la partida. Y bueno, inicio unificado, que es el código que tenemos que colocar a los recursos para luego poder formar la fórmula polinómica, ¿ya? Muy bien. Y las herramientas manuales, que es un componente adjunto a lo que es la parte de maquinaria y equipos, nosotros tenemos que considerar también los APUs, un recurso llamado herramientas manuales, donde este valor está entre el 3 al 5% del costo de la mano de obra, ¿ya? En lo que refiere a presupuestos de obras, estos presupuestos se entienden como estimaciones a priori de una obra en construcción. Se basa en la previsión de los costos al que vamos a añadir un margen de ganancia. La idea detrás de un presupuesto es tener la idea lo más cercana posible a los gastos que realmente vamos a gastar en obra. Eso es lo que se quiere, porque el presupuesto es justamente eso, no un presupuesto, ¿no? O sea, es lo que probablemente vayamos a gastar en obra, que difícilmente sea igual, puede ser más, puede ser menos, pero difícilmente va a tener que en la realidad ser igual, pues, ¿no? Porque uno está en el papel y lo otro van a darse en función a lo que vamos a ejecutar. Asimismo, según los anexos de definiciones del reglamento de la ley de contratación de 344-2018F, nos indica que los presupuestos son valores económicos de obras estructurados por partidas con sus respectivos metrados, análisis de precio unitario, gastos generales, utilidades e impuestos. Finalmente, en cuestión a estructuración, decimos que un presupuesto de obra es igual a los costos directos más los costos indirectos. Los costos directos son aquellos costos que se van a calcular valorizando el costo de cada partida mediante la aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios unitarios. Y es importante saber que los costos directos son costos vitales, son costos indispensables, que sin ellos no puedo ejecutar la partida. Dentro de ellos tenemos a la mano de obra, a los materiales y a las maquinarias y equipos. De otro lado, tenemos a los costos indirectos. Estos costos, si bien es cierto, no son costos vitales, indispensables, pero sí son costos complementarios, costos que me van a ayudar a que se ejecute de una mejor manera la partida. En relación de ello, tenemos los gastos generales, tenemos los gastos, como los gastos generales, tenemos también los impuestos, tenemos las utilidades, ¿ya? Bien, dentro de la estructura de un presupuesto ya decíamos que son, digamos, la suma de dos componentes, el costo directo y el costo indirecto, ¿correcto? Cada vez que hablamos de presupuesto de obra, tiene que ver con dos componentes, el directo y el indirecto. Los directos ya indicamos que son costos vitales, costos indispensables, que sin ellos no van a poder ejecutar su partida. Y dentro de esto tenemos, ¿cómo hallamos el costo directo? Teniendo dos datos, metrados y costos unitarios. A su vez, los costos unitarios ya indicamos que se tiene que considerar tres recursos, tres componentes, mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Lo que son costos indirectos, tenemos a los gastos generales,
Y dentro de ellos podemos tener gastos generales variables, que son aquellos que dependen del tiempo de ejecución, y gastos generales fijos, que son aquellos que no dependen del tiempo de ejecución. Se hacen una sola vez y ya. Y luego tenemos a las utilidades y a los impuestos, y dentro de ellos al IGB, ¿ya? Esto es una estructura de un presupuesto de obra, y que la idea es que ustedes, cuando hagan sus presupuestos de los proyectos de saneamiento, también sepan que deben de colocar estas tres partes: cabecera, cuerpo y pie. En la cabecera tienen que estipular todos los datos generales del proyecto, como el nombre, como las especialidades, como el cliente, el lugar y la fecha. Dentro de la parte llamada cuerpo, van a ustedes a contemplar los ítems, la descripción de las partidas, su unidad de medida, su metrado, su costo unitario y el precio parcial. Y en el cuerpo está el corazón de su presupuesto. Ahí vamos a encontrar nosotros, después de haber sumado todos los parciales que provienen de haber multiplicado metrado por costo unitario, sumando todos esos parciales, vamos a ir a nuestro famoso costo directo, que es uno de los datos de ingreso que necesito en el pie de presupuesto, que es donde yo contemplo el monto total del presupuesto, y que le decía que es el primer punto o dato de entrada para que, sumado o multiplicado con los demás aspectos del costo indirecto, como gastos generales, utilidades, lo que son impuestos, pueda finalmente hallar este costo total de la obra, ¿ya? Ahora, en la parte final, llamado pie de presupuesto, en la parte ya final de esta estructura de los presupuestos de obra, es importante saber que este pie de presupuesto se va a realizar, se va a estructurar en función a la forma de ejecución de sus proyectos. Si sus obras son por administración directa, va a tener esta estructura en el pie de presupuesto. Va a tener costo directo, luego vamos a tener gastos generales que incluir, y dentro de ellos gastos generales fijos y gastos generales variables. Y que estos gastos generales son un porcentaje de sus costos directos, pero que tienen que elaborarse, ¿no? No es que sea fijo el porcentaje. Estos gastos generales van a tener que diseñarse, que calcularse, y el monto que salga se va a tener que dividir entre tu costo directo, y multiplicado por 100 te saldrá cuánto es este porcentaje de gastos generales. Y luego, ¿qué haces? Simplemente sumas costo directo más gastos generales y obtenemos el total del presupuesto. Eso se hace para los presupuestos que son por administración directa. Y es importante tener en cuenta lo que está abajo, ¿no? Los precios indicados en mi análisis de costos unitarios van con IGB. Ya decíamos también en la parte de precios, ¿no? Va a ir con IGB cuando las obras son por administración directa. Si su obra es por contrata, va a tener otros componentes su pie de presupuesto. Primer dato de entrada, costo directo, luego vamos a incluir gastos generales entre fijos y variables, luego vamos a incluir utilidad, que es un porcentaje de los costos directos, que también es un porcentaje fijo que incluimos entre 5 al 10%, luego tenemos el subtotal, que es la suma de costo directo, gastos generales y utilidades, luego ese subtotal aplico el IGB, 18%, y finalmente obtengo el total del presupuesto, que es la suma del subtotal más el IGB. Y es importante ahí indicarles que los precios que nosotros tenemos en los análisis de costos unitarios van a ser sin IGB, porque acá al final aplicamos el IGB. Así mismo, cuando ustedes hagan sus presupuestos de obra, ya desde el 2016 cambió la denominación monetaria. Ya no se dice, los presupuestos ya no se expresan en nuevos soles ni con ese slash punto. Lo que se hace es expresarlo en soles y con ese slash nada más. ¿Cuál es la antigüedad de un valor diferencial o de un presupuesto, que es lo mismo? Según el artículo 4 de nuestro reglamento de la ley de contrataciones, nos indica que en el caso de ejecución y consultorías de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor de los 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o de los presupuestos de consultoría de obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria, ¿no? Entonces, si ustedes hizo un expediente técnico ahora en julio, ¿no? Entonces, estos hasta la fecha de convocatoria pues tienen un plazo de 9 meses. Luego de ello hay que actualizar. Si usted va a ejecutar ese proyecto después de 11 meses, por ejemplo, ya vamos a decir en junio, tendría que actualizar ese presupuesto. Eso nos dice el reglamento de la ley de contratación.
representaciones. En cuanto a lo que son fórmulas polinómicas, que es otro componente de su expediente técnico, en primer lugar, vamos a conocer que las fórmulas polinómicas son representaciones matemáticas de su presupuesto, o sea, lo que usted tiene en soles, en su presupuesto, 200.000, 300.000 soles, cuando nosotros hablamos de polinómica es exactamente lo mismo, sino que en la fórmula polinómica nosotros lo vemos como usted lo está observando, de manera matemática, ¿no? Con componentes, con sumandos, porque es una forma de representar a mi presupuesto, porque yo necesito finalmente hacer un procedimiento que es el reajuste automático de mis valorizaciones. Y en el Perú, la única forma de poder reajustar las valorizaciones es a través de la fórmula polinómica. ¿Quién lo dice? El Decreto Supremo número 011-79-IBC. Este Decreto Supremo nos indica que la única forma de reajustar automáticamente las valorizaciones es a través de las fórmulas polinómicas. Por lo tanto, cuando usted hace su presupuesto, también tiene que hacer su fórmula polinómica para que pueda reajustar. Pero ojo, ahí debo indicarles que esas fórmulas polinómicas solamente van a aplicar para aquellas obras que sean por contrata, más no para aquellas obras que sean por administración directa, ¿ya? Los lineamientos que hay que seguir, es decir, cómo elaboro mi fórmula polinómica, están en este decreto supremo. He colocado allí algunos como referentes. Por ejemplo, este decreto supremo nos dice que el número máximo de monomios que debe tener mi fórmula polinómica es de 8, máximo. Asimismo nos dice que cada monomio que integra tu fórmula polinómica debe de agrupar a 2 más, de tal forma que esté estructurado cada componente por 3 como máximo. Otra de las cosas que nos dice que para que un componente, es decir, aquí llamamos monomios, el conjunto del coeficiente de incidencia que es A con la variable JR J sub 0. ¿Ya? A eso llamamos monomio. Acá es otro monomio, otro monomio, otro monomio y otro monomio. Cada monomio representa a tu componente del presupuesto. Por ejemplo, el J representa tu mano de obra, el M a los materiales, el E, el equipos, la B, lo que son varios, y GU, gastos generales y utilidades. Cada monomio representa cada componente de tu presupuesto de obra, ¿ya? El A, B, C, D, E son los coeficientes de incidencia, es decir, la participación de esos recursos en todo tu presupuesto. ¿Ya? Entonces, la norma nos indica que cuando no pueden, que para que cada monomio esté presente aquí, debe de haber cumplido un porcentaje mayor o igual al 5%. Cuando ha cumplido ese porcentaje mayor o igual al 5%, entonces sí puede participar en la fórmula polinómica. Aquellos monomios que no puedan pasar esa valla, tendrá que agruparse con otros. ¿Cuántos como máximo podrá agrupar? A 2 más para que integren 3, ¿no? Y una forma de comprobar que la fórmula polinómica está bien es sumando los coeficientes de incidencia, ¿no? Que me dé igual a la unidad. Este es un ejemplo de la fórmula polinómica que se ha corrido en MS10, ¿no? Vemos aquí el nombre del presupuesto, el subpresupuesto, que es red de alcantarillado, la fecha del presupuesto, el tipo de moneda, bueno, antes era nuevo sol, ahora ya es solamente soles, la ubicación geográfica, y está acá, todo esto se llama fórmula polinómica, ¿ya? Y esta fórmula polinómica está estructurada en función a componentes, ¿no? Los coeficientes de incidencia van a ir cambiando, pero las siglas no, pues las siglas siempre van a estar indicadas para los recursos que utilizamos. El primer recurso que siempre va a estar presente es la mano de obra. Luego los materiales, tercero, maquinaria y equipos, y cuarto, gastos generales y utilidades. Lo que son gastos generales, utilidades y mano de obra no se casan con nadie, esos no pueden agruparse con nadie, ya tienen que estar siempre solitos. Lo que la norma nos dice que podríamos agrupar con más componentes solo son los materiales, ¿no? Y las maquinarias por ahí, ¿ya? Bien, en cuanto al cronograma de ejecución o programación de obra, es importante saber que estos cronogramas o programaciones son aquellos, vamos a decir así, parte de su expediente donde nos permiten plasmar todas las actividades que va a tener este proyecto, indicándonos cómo es su forma de trabajo de una partida con respecto a otra, con la finalidad de determinarnos el plazo de ejecución y además de indicarnos cuáles son las partidas que son críticas, es decir, aquellas partidas que no pueden demorarse más del plazo previsto. ¿Cuál es la importancia de estas programaciones? Porque me permiten organizar mi proyecto, me permiten relacionar las actividades que he programado con los recursos que sean necesarios y también hacer un seguimiento a mi proyecto. ¿Qué componentes debo de observar en mis programaciones? Plazo de ejecución, fundamental, días laborables, fecha de inicio, fecha de término de cada partida,
la relación de las partidas, ¿sí? Tengo que saber cómo trabajamos una partida con respecto a otra, mi famosa ruta crítica, y además de ello, pues, algo un poquito colateral que va apareciendo, que es la organización de las cuadrillas de trabajo y también los recursos que voy a requerir para las actividades que voy a ir ejecutando. Un punto vital dentro de lo que son programaciones o cronograma de ejecución de obra son la relación de las partidas, ¿ya? O sea, yo puedo, Elena Quevedo, hacer un expediente, el ingeniero Santana puede ser otro expediente, pero ambos, ¿cuál es nuestro punto de diferencia? ¿Cuál es lo que nos va a distinguir a ambos? En las programaciones, por ejemplo, cuando hagamos programación, es en la relación que él coloque respecto a lo que yo coloco. Y para que él tenga una forma de relacionar que va a ser diferente a la mía, lo que va a primar es el proceso constructivo. Si usted no tiene ni idea cómo se hace un proyecto de saneamiento, o sea, difícilmente va a poder plasmar una programación, porque esta depende de la relación que usted la haga. ¿Y qué significa relación? Que usted me indique cómo trabaja una partida con respecto a otra. Y si no tenemos este conocimiento básico, que es proceso constructivo y de haber estado en campo, no lo voy a poder hacer, voy a fracasar. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque las promociones también es un punto vital, ¿eh? Porque les va a dar su plazo de ejecución del proyecto. Asimismo, según el OCE, tenemos que debemos elaborar todas las partidas para la ejecución de la obra empleando nuestro método PCPM, nos indica. A pesar que en los expedientes sea común observar programaciones o cronogramas de obra a través de la metodología de Gantt o de barras, el OCE nos refiere que también deberíamos incorporar nuestro cronograma de trabajo a través de la metodología PERCPM, que es otro tipo de metodologías, ¿ya? Esto es un poquito para que ustedes sepan que cuando nosotros programamos, es decir, vamos a querer saber cuánto es el plazo de ejecución, cuál es mi ruta crítica, cuál es la forma de trabajo de una partida con respecto a otro. Estos son los tipos que usted podría usar para que pueda hallar ese objetivo. Lo más común es la programación a través de barras o diagramas de Gantt. Eso es lo más común. También hay otras que podríamos usar, pero las que la norma nos refiere mucho, que nosotros plasmemos la programación per CPM. ¿Y por qué? Porque es la más exacta. Porque la ruta crítica de esa programación se hace a través de un cálculo. Exacto. En cambio, el de Gantt solamente depende de mi criterio, solamente depende de lo que yo, en base a mi experiencia, diga, esta es crítica con respecto a esta porque es más larga o porque esta es más importante que la otra. Pero de repente un ingeniero puede tener otro parecer. En la PERCPM no, ese es infalible. Ese tú aplicas en un criterio que ya te lo define la metodología y ya te sale qué partida será crítica y en consecuencia la ruta crítica. ¿Ya? Eso es una programación Gantt o de barras que normalmente nosotros colocamos en nuestra programación, en nuestro programa de obras en función a sus componentes, partidas específicas, hallamos días, fecha, inicio y término y plasmamos pues las partidas críticas y no críticas. Eso es lo común, ¿no? Pero lo que nos dice los lineamientos del OCE en cuanto a lo que es programación, que nosotros también incluyemos dentro de esta parte tan importante, la programación, pero dentro del enfoque CPM, que es el método de la ruta crítica, donde ustedes ven hay una serie de gráficos, porque así es la metodología, y donde finalmente vemos una línea rojita, que es la que nos dice que esa es la ruta crítica. Mejor dicho, ahí la ruta crítica va a estar determinada por esa parte horizontal, ¿no es cierto? Y eso se trabaja en función de alineamientos como de tiempos optimistas, tiempos pesimistas y tiempos optimistas, más cercanos y más lejanos. Es una metodología ahí un poquito fácil, pero que hay que conocerla para poder pues entender, ¿no? Y finalmente la suma de todos esos caminitos críticos me va a dar la ruta crítica, ¿no? Que es la que me pide. En cuanto a las normas que se utilizan en un proyecto de saneamiento básico urbano y rural, ¿cuáles son? Lo primero es nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Es lo primero que ustedes deberían de tener a la mano cuando van a elaborar expedientes técnicos de obra de saneamiento. Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos el título 2, habilitaciones urbanas, y dentro de ellos tenemos a las obras de saneamiento con sus diferentes componentes. OS 010, captación y conducción de agua para consumo humano. OS 020, plantas de tratamiento de agua para consumo humano. OS 030, almacenamiento de agua para consumo humano. OS 050, red de distribución de agua para consumo humano. Y la OS 0100, consideraciones básicas de diseño de infraestructura
sanitaria, ¿no? Entonces, todo eso componente que tenerlo en cuenta también por los diseños que vamos a realizar. Y también la parte de ejecución, ¿no? Que hay que contemplar en las especificaciones. Otra normativa que debemos de tener en cuenta es el reglamento de la calidad de agua para consumo humano. Esto está indicado a través de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, de su Decreto Supremo 031-2010-SA. Dentro del anexo 1, 2, 3 y 4 podemos encontrar parámetros que nos interesan, como por ejemplo los límites máximos permisibles, ¿no? Del parámetro agua. También es importante tener también ahí, como se dice, de consulta y como base, nuestro reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales en el ámbito rural. Este ha sido dado recientemente en este año a través de una resolución del Consejo Directivo número 15-2020, SUNAS, ¿no? Luego también hay que trabajar con la guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural. Esta guía, ¿no?, fue aprobada a través de una resolución ministerial número 192-2018-vivienda, que nos permite también tener estos alcances en cuanto a lo que es el diseño, ¿no?, para las tecnologías del sistema de saneamiento urbano y rural. También tenemos un documento que ya hace muchos años lo tenemos también para hacer el tema de los diseños, los parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros rurales, PRONASAP. También nosotros nos guiamos de esos lineamientos para poder hacer los expedientes. Y finalmente, pues tenemos también como una guía al manual de proyectos de agua potable en poblaciones rurales, ¿no?, que se dio a través del Fondo Perú-Alemania, con todo este tema de mejorar condiciones de vida, condiciones de salubridad en los peruanos, ¿no? Entonces se hizo un convenio y también plasmó lineamientos en cuanto a lo que son diseño de los sistemas de agua potable, ¿no?, en las poblaciones rurales, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Espero un poquito, ha habido una miscelánea de todo un poco, todo con el objetivo de que podamos finalmente tener esta base en cuanto a la elaboración, ¿no?, de los expedientes técnicos en este rubro tan importante, ¿no?, de saneamiento urbano y rural. Muchas gracias.